ahorita los voy a presentar de una manera, al rato de otras. Tienen muchas funciones. Bueno, Víctor es escritor, pintor, ensayista. Aquí tenemos sus obras en el instituto. Crítico de arte y de literatura, facilitador de grupos terapéuticos, donde la escritura es su principal herramienta de trabajo y desde donde se dan una serie de transformaciones interiores cuando se realiza en grupo, ya que el trabajo en comunidad fomenta la creatividad y la persona gana en confianza y autoestima. Eso lo saben los que aquí presentes han incursionado en esta actividad. Aquí están varios de sus alumnos. Que al mirarse a sí mismo, reescribirse y reinventar, eso lo saben los que aquí presentes han incursionado en esta actividad, el mirarse a sí mismos, reescribirse y reinventarse al escribir y leer sus textos. Víctor hablará sobre la importancia de la escritura como una forma de terapia y la manera novedosa y singular en la que la está aplicando en México, como una actividad bastante innovadora, creadora y poderosa para transmutar la propia historia en historias nuevas, significativas y liberadoras. Demos la bienvenida a Víctor. Buenos días a todos, gracias por la presencia tan importante. Y sí, efectivamente, pues lo que nos reúne en este coloquio, pues es platicar justamente de algo tan importante como es la palabra, la escritura y la palabra y la escritura aplicadas a la función terapéutica, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver un poco en este día. Y ya Rosa hizo una excelente exposición sobre justamente la función de la palabra dentro del terreno creativo, dentro del terreno específicamente poético, pero también abordando el aspecto de cómo la poesía, cómo la palabra aplicada al lenguaje literario de creación tiene en su propia esencia una función terapéutica, ¿verdad? Es decir, la palabra poética, el poema en sí, está relacionado con un lenguaje simbólico en el que se manifiestan aquellas cosas que de otra manera nos costaría mucho manifestar, digamos, como los miedos, las angustias, los deseos, las pulsiones, el inconsciente. Es decir, que la poesía ya en sí es un proceso terapéutico natural, digamos. Eso no quiere decir que sea una terapia, pero sí está presente ya porque estamos transmutando el lenguaje en otra cosa. Y el lenguaje está cargado de sentidos. Por tanto, el lenguaje poético está transmutando esos sentidos que de pronto en el lenguaje racional, cognitivo, no aparecerían, estarían controlados por la razón, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos un punto de partida de la importancia terapéutica de la poesía o de la importancia del lenguaje poético como herramienta de autodescubrimiento y de autoanálisis, y también de catarsis y también de conocimiento del yo. Pero claro, la función de la poesía es una función estética, es una función literaria, no es una función terapéutica. Cuando leemos poesía intentamos conectarnos con otros mundos, esos mundos posibles, pero no reales, como decía Aristóteles en su Poética. Es decir, la poesía no está obligada a decir lo que pasa, sino aquello que podría pasar, digamos. Y en ese podría suceder de la poesía entra todo, ¿verdad? Todo lo que podemos imaginar, lo que podemos desear o lo que podemos temer. Es decir, que ahí está un poco esa enorme plurivalencia del discurso poético. A partir de este esquema, justamente de la poesía, y como dijo Rosa,
que es una voz, que es un pensamiento, es decir, nace de la mente en su más amplio sentido, de la parte consciente y de la parte inconsciente de la mente, pero luego se transforma en una voz, primero una voz interior, luego una voz exterior a partir de la oralidad, y luego también, en muchos casos, yo creo que en la mayoría, se transforma en una escritura. Sabemos que la poesía primero era oral, antes que existiera la escritura, la poesía existía como oralidad, como danza de la voz sobre el mundo. Pero hoy en día que estamos tan apegados a la escritura, relacionamos la poesía con la escritura, básicamente, ¿no? Y bueno, ese proceso justamente escritural que pasa de la mente a la voz, de la voz a la escritura, se transforma en un objeto exterior a nosotros, es decir, el lenguaje es algo exterior a nosotros porque es un objeto creado por nosotros mismos y que también forma parte de nosotros. Ese proceso entonces es lo que a mí en lo particular me desveló durante mucho tiempo, sobre todo justamente aplicándolo a lo que estamos haciendo en este instituto con Iris y con otros colegas, que es justamente no ocuparnos de la voz, de la escritura y de la terapia, ¿verdad? Y de ahí nació una inquietud, que era cómo aplicar entonces la poesía, yo como poeta, que ya tengo algunos añitos en esto, y sobre todo ahora como, digamos, facilitador de grupos terapéuticos, ¿cómo aplicar entonces la escritura literaria y poética en particular al ámbito de lo terapéutico, sin traicionar ni una ni otra, balanceando justamente estas dos funciones o estas dos condiciones que son específicas de lo terapéutico por un lado, de lo poético por otro? Y así fue naciendo mi interés por crear algo que denominé escritura emocional expresiva, las 3 E. ¿Y de qué se trata la escritura emocional expresiva? Pues se trata justamente de intentar llevar a través de la palabra escrita, concretamente, digamos, llevarla al terreno de lo terapéutico, ¿verdad? Porque, bueno, evidentemente si estamos en psicoterapia o estamos en análisis, lo que se sustantiva es la palabra oral, ¿verdad? Ya sea análisis psicoanalítico, ya sean terapias de otro tipo, generalmente se enfatiza el diálogo, la oralidad, la palabra dicha, y por supuesto eso es invaluable y sigue siendo de una enorme importancia en cualquier tipo de terapia. Y la escritura se había desatendido un poco en ese aspecto, ¿no? Entonces, con esta idea, lo que yo intento es trabajar más con la escritura como hecho objetivo y como hecho concreto. La palabra oral tiene un enorme valor pero tiene también su parte efímera, ¿verdad? Se disuelve en el aire, en el momento en que hablamos. En cambio, la escritura tiene un elemento que es un plus, que es el fijar la experiencia emocional, la experiencia de los recuerdos, la experiencia, digamos, de nuestros eventos pasados en la página, ya sea en la computadora, ya sea en el papel, ¿verdad? Pero queda fija y podemos regresar a ella cuando queramos. Podemos releerla, podemos reescribirla, podemos analizarla con calma. Es decir, se transforma en un objeto externo a nosotros mismos. Incluso se transforma en un cuento, se transforma en una anécdota, se transforma en una escritura que tiene un valor estético también. De ahí, digamos, esta entonces propuesta de escritura emocional expresiva, manejándola dentro del terreno, digamos, terapéutico,
me ha parecido sumamente importante, ¿no? Déjenme leerles algunas consideraciones para que entendamos un poquito de qué se trata esta propuesta de escritura emocional expresiva. Es un método para describir, externalizar e interpretar las emociones y pensamientos a través de la escritura con fines terapéuticos. Eso es lo que ya hemos dicho. Los objetivos de la escritura emocional expresiva son los siguientes: realizar cambios significativos y duraderos, superando nuestros relatos encallados con descripciones saturadas del problema. Crear relatos alternativos con desenlaces inesperados, donde se relativice y redimensione el problema gracias a un reencuadre y una resignificación de sus componentes. Trazar nuevas perspectivas de vida que incluyan formas de pensar, sentir y reinterpretar que sean más ricas y matizadas y proyectándolas a futuro. Para alcanzar dichos objetivos, me apoyo en los aportes de la terapia narrativa de Michael White y David Epstein, en los trabajos de Peter Fonagy y Gustavo Lanza Castelli sobre los conceptos de mentalización y expresión de los afectos, y en el uso de la escritura terapéutica a partir de mis propias investigaciones y experiencia, tanto como escritor como facilitador de grupos terapéuticos. Bueno, ahorita aquí hablamos de mentalización, ¿no? Que es un concepto que manejan a muchos, algunos terapéuticos interesados en la escritura. ¿Qué es la mentalización? Vamos a detenernos en esto. Es la capacidad para percibir los estados mentales, es decir, deseos, sentimientos, creencias, pensamientos, proyectos, etcétera. Todo esto que explica la conducta propia y ajena. Por tanto, es necesaria una distancia psicológica para comprender la propia experiencia mental, sobre todo en las vivencias afectivamente más cargadas. La mentalización incluye un componente autorreflexivo y un componente interpersonal. Imaginar lo que otros pueden estar pensando o sintiendo. Se sustenta en la atención y el control, en la comprensión de los estados emocionales y la capacidad para analizar nuestro mundo subjetivo con distanciamiento, pensando los propios estados mentales. En su dimensión autorreflexiva, la mentalización permite al sujeto registrar e identificar sus sentimientos, deseos o pensamientos, permitiéndolo así reflexionar sobre la propia vida emocional, no de una forma intelectual, sino en profunda conexión con las emociones. Esta es la definición que no es mía, sino que es de varios teóricos que han trabajado el tema sobre la mentalización, que queda claro que es entonces ver, sentir, distanciarnos de nuestras propias emociones y sentimientos, pero sin desconectarnos, sino justamente, vivenciándolos de una forma, digamos, como creando el testigo interior, ¿verdad?, de estos pensamientos y emociones que son lo que están sucediendo dentro del sujeto. A partir de esto, de la mentalización, tenemos entonces otro concepto que sería la afectividad mentalizada. Efectivamente, si la mentalización lo que hace es utilizar el distanciamiento para ver, sentir lo que nos está pasando, la afectividad mentalizada sería el proceso subsiguiente, ¿no?, que nos permite pensar sobre los propios pensamientos como sucesos mentales que son, sin confundirlos con la realidad objetiva. Es decir, pensar sobre los propios pensamientos como sucesos mentales, no como una realidad objetiva. Y esto es clave, porque mucha gente que viene a terapia, o más bien los que vienen y los que no vienen,
estamos condicionados por a veces interpretar la realidad subjetiva como una realidad objetiva. Y ahí vienen los grandes malentendidos, ¿verdad? No es algo que sea una patología, es algo que nos sucede constantemente. Al aplicar la afectividad mentalizada podemos tener un control sobre no solamente la realidad interna, subjetiva, de lo que yo siento, de lo que pienso, de cómo actúo, sino también de la realidad objetiva, digamos, externa, que no puedo cambiar. Puedo cambiar mi realidad subjetiva. La realidad objetiva es un poco más difícil, ¿verdad? Pero cambiando mi realidad subjetiva, tengo capacidad para controlar, ¿verdad? O adaptarme. Si no puedo controlar o cambiar, me adapto a la realidad objetiva, evitando conflictos, evitando, digamos, sufrir las consecuencias de esa realidad que está más allá de nuestros deseos. Eso es importante, ¿no? Porque la afectividad mentalizada es todo este proceso que significa también un darse cuenta, ¿verdad? Y un tratar de justamente asumirlo con objetividad. Sin embargo, en tanto habilidad humana, la mentalización está al alcance de todos y puede ser estimulada, incrementada y optimizada, requiriendo práctica y una especial atención o autoconciencia para lograr su desarrollo. La afectividad mentalizada es una forma de regulación emocional. Los afectos son vistos gracias a la autorreflexividad y así podemos comprender el significado subjetivo de los propios estados afectivos. Cuanto mayor sea la familiaridad con la experiencia subjetiva, el conócete a ti mismo de Sócrates, más eficaz será la regulación emocional, ya que ésta supone un agente autorreflexivo. Vamos a simplemente, digamos, a enumerar aquí algunos componentes de la afectividad mentalizada. Estos componentes son identificación, modulación y expresión de los afectos. La identificación de los afectos es un preludio, ¿para qué? Para su modulación, de la cual depende la expresión de los mismos. Vean cómo está encadenado. Todo tiene una lógica. La identificación consiste en ¿qué? En nombrar el afecto que se experimenta, lo cual no es fácil para algunas personas con poca capacidad de introspección o que por inhibición o bloqueos ignoran sus sentimientos. Es decir, nombrar el afecto que se experimenta, entonces es el primer paso. Ahí tenemos la identificación, ¿verdad? Hay un afecto, cualquiera que ustedes puedan imaginar. Lo nombro. Capítulo aparte, ese nombre puede ser totalmente subjetivo, el nombre puede ser simplemente una metáfora, puede ser un símbolo, puede ser una forma de identificar ese afecto. Y ahí ya entramos en un terreno poético, ¿no? Al utilizar el nombre metafórico, el símbolo, estamos jugando con el lenguaje, pero estamos jugando de una manera, digamos, mentalizadora. Estamos jugando a partir de ese proceso de autorreflexión, ¿verdad? Segundo, discernir los nexos existentes entre distintos afectos. Esto es importante. Tenemos múltiples afectos en nuestra vida interior. Discernir los nexos existentes entre esos afectos. Por ejemplo, una persona puede decir, cada vez que me enojo, luego me siento culpable. Es decir, ahí hay la creación del nexo, ¿verdad? El nexo ya estaba creado. Cada vez que me enojo me siento culpable al ratito, ¿no? Pero no lo había concientizado. Entonces vivía el enojo y la culpa como fenómenos que me estaban dominando a mí, y no yo era consciente de este fenómeno, ni de los dos fenómenos emocionales, ni tampoco del nexo entre uno y otro. Es decir, al verbalizarlo, por un lado, y al escribirlo, por otro, estoy
llegando a una, digamos, estoy desarrollando la mentalización afectiva y estoy llegando al primer paso de el control sobre esos afectos. Sí, cada vez que me enojo, pues me siento culpable. Ya soy consciente de eso. Primer paso. Identifico los afectos y creo el nexo entre uno y otro. Así podemos hacer con muchos otros afectos, ¿verdad? Y vamos entonces visualizando la madeja, de alguna manera. Bien. Luego, la modulación del afecto. ¿Qué implica la modulación del afecto? Implica una modificación del mismo, tanto en duración como en intensidad. Aquí hay dos elementos, duración e intensidad del afecto. En el caso de la duración, están las personas que comienzan a soportar los afectos displacenteros de los que antes huían. Es decir, ahí hay una modificación en lo que es la duración. Y en el caso de la disminución de la intensidad, esta es deseable, por ejemplo, en sujetos que se aferran a sentimientos de rencor o de rabia o de otro tipo. En ese caso, disminuimos la intensidad a partir, digamos, de la modulación. Modular entonces tiene que ver con lo que es duración del afecto y también la intensidad del afecto. Si podemos aplicar la modulación, estamos ayudando a que el afecto no nos manipule o nos domine menos a como lo hacía antes, en el que no éramos conscientes. Segundo, la reevaluación de los afectos con la reinterpretación de los mismos, para alcanzar un mayor entendimiento de las complejidades afectivas. Reevaluar los afectos. Evidentemente eso pasa justamente por un reencuadre también del afecto, hasta qué punto ese afecto, digamos, tiene sustento en la vida real, en la experiencia real, o solamente se sustenta en una experiencia subjetiva, en una, digamos, interpretación de lo real. Ahí, por tanto, también entra digamos, lo que ya habíamos hablado, el distanciamiento y la reevaluación de la realidad subjetiva y la realidad objetiva como dos entidades, ¿no? diferentes. Bien, quisiera nomás ahorita pasar a un punto que es la importancia justamente de la escritura. Ahorita ya vimos lo de los afectos, vimos todos estos elementos de mentalización, pero Lanza Castelli, que es un psicoanalista que ha trabajado mucho y que sigue trabajando mucho sobre el tema de la escritura en el ámbito terapéutico, él ha dicho que hay un tercer elemento, un tercer espacio, que es aquel donde la persona consigna por escrito sus propios procesos internos, dando expresión verbal a los afectos. Se trata de una expresión para sí mismo, pero que no permanece en el espacio mental, es decir, en el flujo de los pensamientos, ni tampoco en el espacio oral, es decir, en el contar el relato a otros, ¿verdad? En el flujo de la voz, de la oralidad, sino que se exterioriza a través del papel o de la computadora. La expresión de los afectos vía escritura permite entonces una puesta en palabras de las emociones más detallada y explícita que la expresión interior. Y esto lo explico, vamos a hablar un poquito sobre el pensamiento, ¿no? Porque después de todo pasa por el pensamiento para tomar voz y para tomar cuerpo en el lenguaje escrito. El pensamiento es lábil. El pensar interior, relacionado a la experiencia afectiva, puede tener la misma estructura y claridad que el habla, semántica y sintácticamente definida, o puede presentarse
en un discurso visual en el que sus elementos se encuentran condensados, incompletos, abreviados por sinécdoques, que es la sinécdoque, tomar la parte por el todo, o amplificados por efecto metonímico, es decir, deslizamientos del significante por asociaciones inconscientes. El pensamiento es evanescente y lábil, resbala, se disuelve como la espuma de las olas. No es lineal, es multidireccional, salta hacia el pasado o el futuro, confundiendo los tiempos, entremezclando emociones e ideas en un pensar sintiendo, como decía Fernando Pessoa, ingobernable. De ahí la dificultad para ser aprendido, cuestión que tanto preocupó a ciertos escritores del siglo XX como William Faulkner, James Joyce, Marcel Proust o Virginia Woolf. Por lo dicho, tanto la identificación como la regulación de los afectos se tornan difíciles, y es cuando la traducción del pensamiento en escritura, en expresión escrita, resulta imprescindible, ya que favorece varias cosas. Primero, dar forma al pensar, cuando carece de ella. Segundo, el despliegue, es decir, desplegar el pensar cuando es muy abreviado o condensado. Tercero, la organización, cuando es confuso y desorganizado. Y cuarto, la creación de símbolos verbales, cuando es predominantemente visual. Es decir, el pensamiento se acerca mucho a los sueños. El pensamiento no tiene orden, él salta, brinca, es cuántico, o sea, no tiene nada que ver con la linealidad cartesiana. Entonces el pensamiento ese pensamiento que lo quiso atrapar Virginia Woolf en sus magníficos libros, ¿verdad? Que también James Joyce lo desarrolla en el Ulises y en otras obras, que tanto preocupó a los escritores y a los psicólogos del siglo XX, es nuestra gran fuente de inspiración, porque de ahí sale todo. Pero se nos va, se nos escurre como arena entre los dedos. Entonces ahí está la escritura, ahí está esa enorme herramienta que es la escritura, para fijarlo en el papel, para organizarlo, para desplegarlo cuando está condensado en imágenes sumamente densas, como en los sueños, y también para crear símbolos, porque finalmente el lenguaje es una estructura de signos simbólicos. Entonces la escritura permite diferenciar y clarificar las distintas series de representaciones y los matices de los sentimientos unidos a ellas, por lo cual la identificación y regulación emocional se optimizan. Además, el poner por escrito conlleva una corporización de los pensamientos en significantes gráficos. De esta manera pasamos de la evanescencia y la habilidad permanentes al nítido y estable cuerpo de la escritura, a la memoria que guarda la letra, a esa forma que solidifica el caótico magma del pensamiento. ¿Ok? Entonces, para resumir, tenemos tres elementos, ¿no? Tenemos el espacio mental, tenemos el espacio oral, la palabra escrita, la palabra dicha, el cuento cuando contamos, pero tenemos, y por último, el espacio escritural, que es el que solidifica, es el que le da cuerpo, es el que le da forma a estas instancias anteriores. Y es en este último espacio, en el espacio escritural, donde se articula la escritura emocional expresiva. Ahí es desde donde vamos a trabajar. Por último, para no aburrir, porque sí son muchos conceptos, luego esto hay que verlo con mucha calma, y esto lo vamos a ver con calma y con tiempo justamente en
en el curso, digamos, de escritura emocional expresiva, ¿verdad? Nomás quiero detenerme en algunos elementos que son de importancia, que son las técnicas que vamos a aplicar para la escritura emocional expresiva. Algunas algunas creadas por mí, algunas otras tomadas de otras experiencias teóricas y terapéuticas. Vamos a utilizar los siguientes ejercicios. Describiendo el problema, así se llama el primer ejercicio. Describir el problema, cualquier problema que tengamos, cualquier cosa que nos esté sucediendo, al describirlo a través de la escritura, vamos a fijarlo, vamos a verlo, vamos a externalizarlo en principio y verlo desde afuera, por tanto, y poder detenernos en ese problema, ¿verdad?, a través de la relectura de ese texto que describe el problema. Además, por otra parte, al escribir, como la escritura es lenta, la escritura tiene su tiempo, es lineal, porque ni modo que podamos escribir a la manera que pensamos. Necesitamos el espacio, un espacio, ya sea hoja de papel, ya sea monitor. Ese espacio nos condiciona cierta linealidad de pensamiento. Entonces descubrimos cosas en la escritura que no descubrimos en el pensamiento, ni mucho menos ni en el pensamiento ni en la oralidad, ¿verdad?, que están dominadas por, digamos, esta rapidez, instantaneidad de la palabra. Entonces, describir el problema ya es entrar en otro terreno que nos va a permitir ver con otros ojos o desarrollar de manera diferente el problema descrito. Luego tenemos otro ejercicio que se llama cartas para no enviar. No son las cartas que escribimos para enviar, sino que son para no enviar. Y esto es fundamental porque establece una desinhibición de pronto con el receptor de la carta, ¿verdad? Hay ejemplos extraordinarios de alguien que escribe una carta a su jefe, que obviamente le dice al jefe todo aquello que no le podría decir de manera, digamos, personal o de manera oral, ¿verdad?, por motivos obvios, se quedaría sin chamba inmediatamente. Y entonces ahí en esa carta al jefe, bueno, se podrán ustedes imaginar todo lo que ocurre ahí en materia primero de catarsis. Ahí podemos realmente sacar todo lo que no podíamos sacar en otro contexto. Pero también en esa carta para no enviar, donde están saliendo todas esas cosas que necesitábamos extroyectar y no podíamos hacerlo con la persona, también salen cosas que no vimos en la relación con ese sujeto, en este caso el jefe. Es decir, que también hay cuestiones resolutivas en la escritura de esa carta, porque vemos nuestras actitudes ante el jefe. No solamente la actitud del jefe ante nosotros, que nos encoleriza o nos da rabia o nos ofende, sino también cuál fue la interrelación que establecimos o que estamos estableciendo con el jefe. Es decir, que la carta para no enviar tiene múltiples direcciones. No solamente va virtualmente dirigida al jefe, sino que también va dirigida a nosotros mismos, a ese personaje que somos nosotros en la interacción jefe-empleado, para seguir ese ejemplo. Pero hay múltiples ejemplos. Es un ejercicio extraordinario. Luego tenemos la escritura libre, que está entre lo que puede ser la escritura automática aplicada por los surrealistas, a la asociación libre freudiana, a una escritura que fluye, digamos, sin un tema aparente y que es sumamente liberadora, ¿no? Y que se aplica muy bien en momentos en que no sabemos qué nos pasa. Porque describir el problema significa saber qué problema tenemos. A veces no sabemos ni siquiera qué problema tenemos. Entonces es mejor aplicar la escritura libre. ¿Para qué le vas a decir a la persona, bueno, describe el problema? No, es que yo no sé qué problema tengo. Ya sea por inhibición, por represión o porque de plano no sabe. Entonces, pues entonces escribe lo que quieras.
escribe. La escritura libre es una manera justamente de escribir sin mayor presión de ninguna especie, porque el tema justamente es el no tema, es la escritura en sí, pero ahí sale. Evidentemente ahí se va a expresar mucho de los problemas que podamos o no tener, y además es muy divertido. Bueno. Y luego tenemos, este sí es un invento mío, que se llama la psicopoesía, y la psicopoesía es un poco lo que Rosa nos estaba describiendo en su participación. Es el hecho de que justamente en la poesía está implícita la simbolización, la metaforización y otras formas de establecer contacto con emociones, ya sea, digamos, placenteras o displacenteras, con temores, con angustias, con deseos, con todo lo que forma parte del mundo inconsciente. La idea no es competir con la poesía como fenómeno literario y estético, que es finalmente la función de la poesía. La función de la poesía no es curarnos de nada. La función de la poesía es simplemente hacer un producto que nos produzca placer, un producto estético, ¿verdad? No supeditado a ningún condicionamiento. Digo esto por lo siguiente: la poesía ha pasado por muchas instancias desde que comenzó a existir, en las épocas más remotas. Antes tenía una función mítico-religiosa, ¿verdad? Cuando ni siquiera se escribía, se cantaba, se danzaba alrededor del fuego, alrededor dentro de los rituales más ancestrales de la humanidad. Había una función. Luego tiene una función bélica. La poesía es el canto, digamos, épico, y en la Ilíada, en la Odisea, en las grandes, hasta en el Cid Campeador, lo que se canta es la guerra. Tampoco está ajeno a eso, ¿no? Luego, con la ilustración tiene una función moral. No, la poesía tiene que ser moralizante, tiene que hablar de el bien, dependiendo que sea el bien para cada época y cada cultura, ¿verdad? Para el siglo XVIII francés, el bien estaba categorizado por una serie de valores impuestos por la ilustración. Entonces la poesía tenía que tener esa función. Pero a partir del siglo XIX, y sobre todo de los románticos, la poesía ya deja de tener, ni es religiosa, ni es ritualística, ni es moral. Tiene una función subjetiva, ¿verdad?, que se va a expresar a partir del yo, a partir digamos, de las pasiones y pulsiones propias del genio. La palabra genio, tan usada por los románticos, del genio poético, ¿no? De ese yo que estaba más vinculado con lo inconsciente que con lo consciente, o con lo histórico, o con lo moral. El poeta romántico es el que funda el inconsciente como lo conocemos hoy en día, ¿no? Esa zona oscura llena de grandes turbulencias, y que Freud luego va a retomar, por supuesto, desde otra perspectiva. Entonces, ahí está el punto, que la poesía llega al siglo XX, al siglo XXI, como un elemento autónomo de todas esas funciones que tuvo a lo largo de la historia, ¿verdad? Entonces yo no quiero polemizar en esos terrenos, y al proponer la psicopoesía, no estoy proponiendo que la poesía ahora tenga funciones curativas o terapéuticas, porque siempre, digamos, estamos ante eso. La poesía debe servir para esto. No, es que la poesía debe servir para esta otra cosa. La poesía no sirve para nada. Hay que partir de esa base. Entonces, ¿perdón? Sí, muchos poetas lo han dicho. No es nada nuevo, ¿verdad? Pero justamente esa autonomía de la poesía, de que no tiene que estar al servicio, agreguemos la poesía política. Luego la poesía tenía que servir a la revolución. Entonces, toda la poesía que no era revolucionaria o comprometida era una porquería. Entonces, había que hacer una poesía comprometida para el cambio de las estructuras económicas y sociales, y ahí vimos grandes aberraciones poéticas a lo largo del siglo XX, ¿no? Entonces, no, la poesía no tiene por qué estar al servicio de nada. Pero la psicopoesía sí.
que es otra cosa. Y la psicopoesía es basar, digamos, la experiencia de escritural poética en justamente el aspecto terapéutico, el aspecto, digamos, de cómo yo escribo o leo también, cuidado, poesía desde una perspectiva curativa, terapéutica, que va a servir ¿para qué? Para mis procesos de autoobservación, de, digamos, de mentalización afectiva. Todo lo que hemos visto anteriormente de manera sumamente condensada, lo vamos a aplicar en la psicopoesía. Es decir, ahora sí va a tener una función, ¿verdad? Entonces, el acercamiento de la psicopoesía, es decir, el ejercicio de la psicopoesía como ejercicio personal, escritural, tiene esa función, pero también la lectura psicopoética va a tener esa función. Y ese es un tema aparte. ¿Cómo podemos leer un poema contemporáneo o un poema clásico o antiguo a partir de una visión psicopoética? Y eso hay muchos ejemplos que ahorita no tenemos el tiempo de abundar, pero ya lo desarrollaremos también en su momento. Y por último, les propongo otra técnica que es bien importante, que no por ser la última es la menos importante, yo creo que es la más importante, que es el diario de autoanálisis. El diario ya es un género literario, como bien sabemos, en el siglo XIX también se usó mucho. ¿Por qué? Porque el diario es ese género literario que sirve para la confrontación y el desarrollo del yo. Por eso es muy típico del XIX y de los románticos y de la modernidad en general. Digamos, el diario es un género que se relaciona justamente con el autoconocimiento, con el yo, con el sujeto, ¿verdad? Entonces, usar el diario como un fenómeno de autoanálisis a partir de los parámetros que estamos proponiendo en la escritura emocional expresiva es una herramienta invaluable. Invaluable porque justamente en el diario se van a dar la confluencia de todos estos elementos que hemos visto anteriormente, ¿no? Ahí en el diario de autoanálisis nos ayuda justamente a focalizar, digamos, ¿no? A través de una escritura libre también, porque por ser autoanálisis no tiene por qué perder la enorme libertad que tiene el diario, ¿verdad? En el diario escribimos lo que sea, no hay un tema, no hay la restricción del ensayo, que tenemos que hablar de determinada cosa. En el diario sale todo lo que nos está pasando emocionalmente, vivencialmente, interior o exteriormente. Pero visto a partir de todas estas herramientas que vamos a desarrollar, el diario de autoanálisis se vuelve también justamente una extraordinaria herramienta a nuestro favor para poder descubrir, objetivar, distanciarnos también de lo que es el mundo de las emociones, el mundo, digamos, de la expresión emocional, ¿no? Entonces también va a ser utilizado este diario de autoanálisis como herramienta terapéutica, ¿verdad? Esto todo, pues son técnicas, son aplicaciones, son, digamos, no son recetas fijas, inamovibles, sino que cada persona lo puede aplicar a su manera, a su ritmo, con sus tiempos, mezclar unas con otras también, y pero van, digamos, encausadas a lo mismo, ¿no? A crear, a familiarizarnos, a crear y a desarrollar una escritura emocional expresiva que va a ser fundamentalmente, digamos, una herramienta terapéutica. Pues, ¿a partir de qué? A partir de la escritura como tal. Pues están todos invitados y bueno, no sé si hay algunas dudas o algunos comentarios acerca de este método que estamos desarrollando. Gracias.